Buenas noches, qué bueno que está con nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre legalidad y gobierno en la UACM. No se vaya, quédese que se va a poner muy bueno. Qué bueno que está con nosotros, con nosotras, aquí en UACM, La Mirada y la Palabra. Yo soy Aleida Gaspar, mi compañero Javier Marmolejo. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, María Auxilio Heredia Anaya, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también profesora investigadora de la Academia de Comunicación y Cultura. Te agradecemos mucho que nos acompañes esta noche para tratar el tema de legalidad y gobierno en la UACM. Gracias por la invitación. Buenas noches. Carlos González Hernández, también buenas noches, Carlos. Gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros. Carlos es secretario técnico de la Comisión de Organización del Consejo Universitario y profesor investigador también de la Academia de Inglés. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Muchas gracias, Aleida. Buenas noches. Buenas noches. Auxilio, Carlos, el pasado 20 de febrero, la semana pasada, el Consejo Universitario, por unanimidad, decidió revocar el mandato a Esther Orozco Orozco como rectora de la UACM, así como al abogado general, a la contralora, a la tesorera y a la coordinadora de comunicación. Me gustaría que analizáramos lo que sucedió en aquella sesión a través del reportaje que presenta Efecto TV Noticias. Vamos a ver este video y observar lo que sucedió aquella mañana del 20 de febrero. Fue en el auditorio del plantel del Valle, donde se reunieron unas 300 personas, opositoras a la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, María Esther Orozco Orozco. En sesión extraordinaria decidieron la revocación de mandato de la rectora, así como del abogado general José de Jesús Ubaldo Izquierdo, la contralora Verónica Cuenca Linares, la tesorera Karina Chaparro y la coordinadora académica Minerva Camacho. De lo expuesto, fundado y motivado, al lugar a dictaminar la procedencia de la revocación del cargo de la ser rectora María Esther Orozco Orozco. A Orozco la acusan de desacato, de hacer mal uso del presupuesto de 2012, violaciones a los derechos humanos y nepotismo. Ya que se ha acreditado que, de conformidad con la normatividad aplicable, la dicha rectora ha ejercido sus atribuciones o empleado los bienes de la universidad indebidamente. En tanto, el gobierno capitalino fijó su posición en este conflicto ante el llamado del Tercer Consejo Universitario de respetar la autonomía de la UACM. Yo creo que este conflicto debe concluir, lo reitero una vez más, y debe de ser para bien de la ciudad. Ese es lo que yo considero. Hay muchas voces que están participando, seguiremos con el respeto a la autonomía y con una posición firme de apoyo del gobierno de la ciudad en todo lo que se requiera para que esto funcione. Durante un evento de seguridad en la delegación Álvaro Obregón, Mancera dijo que su gobierno lo que quiere es que la ciudad esté en paz. Mira, es una decisión personal. Obviamente nosotros lo que hacemos es un llamado a que la universidad tenga avance, tenga paz, tenga estabilidad y que sea obviamente un motivo de orgullo de la ciudad. Este fallo deberá ser ratificado por el Pleno del Consejo Universitario el próximo 1 de marzo. Para impugnar, la rectora tendrá hasta el 28 de febrero y en su caso el nuevo rector deberá ser nombrado el 6 de marzo. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Una rectificación, el video que presenciamos
no es de Efecto TV Noticias, es de Televisión por Cable Noticias. Carlos, secretario técnico de la Comisión de Organización del Consejo Universitario, ¿en qué momento nos encontramos? La rectora fue revocada, al igual que los otros funcionarios, y ¿en qué momento estamos hoy a 28 de febrero de 2012? Bueno, precisamente como se decía en el video, estamos en el momento en que estos funcionarios, que ya han sido notificados de distintas maneras, tendrían aún la posibilidad de pedir un recurso de revisión y la Comisión de Organización puede recibir estos recursos si ese fuera el caso. Si no se recibieran los recursos de revisión, el Consejo Universitario mantendrá en la próxima sesión establecerá que las revocaciones son en firme y se iniciará el proceso de designación de los funcionarios que ocuparán estos cargos que quedarán vacantes. Carlos, a mí sí me gustaría que nos explicaras qué va a pasar exactamente el lunes 4 de marzo. Bueno, justamente el lunes 4 de marzo todavía no sabemos si se presentará algún recurso de revisión. Si se presentara, se analizará, se discutirá y se votará alrededor de ese recurso de revisión. Si no se presentara ningún recurso de revisión, se asentará que las revocaciones que se hicieron el 20 de febrero pasado están en firme y entonces se abrirán los procedimientos de designación de todos estos puestos que quedarían vacantes. En particular, por ejemplo, el de rectoría es un procedimiento de 3 días hábiles en el que primero se reciben propuestas de candidatos a partir de la comunidad, la Comisión de Organización revisa que se cumplan con los requisitos que se establecen en el Estatuto General Orgánico y el tercer día hábil el Consejo Universitario valora las distintas propuestas y se hace el procedimiento de votación secreta que contempla el reglamento del Consejo para designar en este caso al encargado interino de la rectoría. Es decir, el jueves de la próxima semana, el jueves 7 de marzo, se designaría al interino de la rectoría, Carlos. A más tardar el jueves, podría incluso por los plazos ser el miércoles o jueves que se designara si este fuera el caso. Sí. De manera dolosa se dice que fueron 24 de 50 consejeros los que votaron la revocación de mandato, jugando ahí con los números. ¿Cómo podemos nosotros señalar que esta revocación no obedece a que tengan que ser 26 de 50? Es decir, ¿qué hay detrás de esta maña de decir que fueron 24 de 50? Bueno, lo que hay es que los 50 consejeros son los que derivan de los acuerdos firmados el 26 de noviembre en el recinto de la Asamblea Legislativa. El 29 de noviembre se instaló el tercer Consejo Universitario con la presencia de 49 titulares de estos 50 que se contemplaban en esta lista, que fueron los acuerdos que derivaron para el proceso de solución del conflicto alrededor de la renovación del Consejo Universitario. De estos 50 consejeros, se ha citado desde entonces a todos ellos, a los 50, incluyendo la ahora revocada Esther Orozco, porque el Consejo se conforma no solo por consejeros electos, profesores y estudiantes, sino también por el rector o rectora. Pero ellos, tanto la exrectora Esther Orozco como los consejeros allegados a ella, dejaron de asistir a todo el proceso, abandonaron la sesión del 29 y ya no han vuelto a sentarse con el Consejo Universitario. En el caso del 20 de febrero, llegamos los 26 consejeros básicamente críticos, aunque 2 de ellos llegaron tarde y el reglamento establece que si uno llega tarde no tiene derecho a voto. 24 de 24 votaron, eso así es es. hecho. Así es. Auxilio, ¿es una atribución de la rectora o rector, en este caso, el nombrar a los coordinadores de ciertas áreas? Por ejemplo, al abogado general, que tiene que ser ratificado, perdón, o sea, si me estoy equivocando, a los coordinadores al tesorero, a la tesorera. ¿Hay algún reglamento o el contrato, con el reglamento interno en la universidad que estipule cuál es el perfil o quiénes deben ser designados para estas áreas?
En el caso del abogado general, de la tesorera, tesorero, del contralor, contralora y del coordinador o coordinadora de comunicación, son cargos que se designan por parte del Consejo Universitario, hasta donde yo tengo entendido. Sin embargo, sí hay otro tipo de puestos que son atribución del rector, de la rectora, designarlos, ¿no? Estamos hablando del personal de confianza, exceptuando estos que acabo de mencionar. Me refiero al resto de los coordinadores y algunos encargados, responsables de distintas áreas. Todos esos es una atribución del rector, de la rectora, designarlos, puesto que se trata de personal de confianza, con excepción de los otros, que está claramente establecido en la normatividad, son designados, en algunos casos sí a propuesta del rector o de la rectora, pero son designados por el Consejo Universitario. Okay. ¿Existe un perfil para estos puestos que designa la figura del rector, la rectora? Desde luego, porque son puestos muy, muy calificados, entonces no es que exista, no es que exista pactado en el contrato colectivo de trabajo, puesto que se trata de personal de confianza y es una atribución exclusiva de la administración designarlos. Pero evidentemente estamos hablando de perfiles muy, muy calificados, ¿no? Okay. Carlos, el gobierno del Distrito Federal, como ya vimos a Miguel Ángel Mancera, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa han jugado un papel muy importante en la solución de este conflicto. ¿Cuál es el papel que han jugado específicamente y desde tu punto de vista, cómo lo calificarías? Bueno, me parece efectivamente que ha sido un papel importante, me parece que es de resaltar el que a pesar de todas las solicitudes de la exrectora y de personas allegadas a ella, de que la solución fuera una solución violenta, una solución de intervención policíaca, que generaron muchas provocaciones, hasta montajes para tratar de lograr esto, el gobierno del Distrito Federal, la Asamblea, se mantuvieron buscando más bien una salida dialogada. Incluso los acuerdos del 26 de noviembre se llaman acuerdos de la mesa de diálogo para la solución del conflicto de la UASM. Entonces, creo que eso es de resaltar, es algo que que hay que reconocerles, que optaron por una solución dialogada y han estado desde entonces acompañando el cumplimiento que nos hemos esforzado nosotros en el Consejo Universitario de los acuerdos firmados entonces, y también han estado señalando el incumplimiento por parte de la rectora o la exrectora y sus allegados. Entonces, me parece en grandes rasgos la participación. También hay que señalar el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo una recomendación por una serie de violaciones a los derechos humanos. Incluso se mencionaba en el video que vimos que una de las causales de la revocación pues, es estas violaciones a derechos humanos y garantías constitucionales que la propia Comisión de Derechos Humanos verificó y las comisiones sustanciadora y resolutiva del procedimiento de responsabilidades universitarias también lo verificaron. Muy bien. Vamos a hacer un corte y en el siguiente segmento vamos a abordar el tema de las causales que llevaron a la revocación de Esther Orozco Orozco y de otros funcionarios y esta propuesta que surge como una alternativa para solucionar el conflicto, una alternativa desesperada que implica la modificación de la ley de la UASM. No se vaya, esto es UASM, la mirada y la palabra.
Estamos hablando sobre legalidad y gobierno en la UACM. Nos acompañan Carlos González, secretario de Organización del Consejo Universitario, y María Auxilio Heredia Anaya, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de la UACM. En el segmento pasado se habló sobre en qué estamos en cuanto a la revocación de mandato de Esther Orozco y otros funcionarios. Y nos gustaría, Carlos, que nos pudieras comentar cuáles fueron las causales que dieron empuje a esta revocación en el caso de Esther Orozco y en el caso de los otros funcionarios que fueron revocados. Bueno, te comento algunas causales porque son muchas, múltiples. Una muy importante ha sido el desacato continuado al Consejo Universitario. Y este desacato está documentado desde el segundo Consejo Universitario, no nada más en los tiempos recientes del tercer Consejo Universitario, sino desde el segundo Consejo Universitario. Entre un desacato muy particular ahí, y que es muy importante, es el del ejercicio presupuestal, que es otra de las causales. En 2012, la exrectora ejerció todo el presupuesto sin autorización del Consejo Universitario. Y la autorización es algo necesario no solo en la norma interna, sino también en las normas externas. Las instancias que tienen consejos, son estos consejos los que tienen que autorizar el ejercicio presupuestal. Y con una serie de maniobras y desatendiendo toda la normativa, se dio todo el ejercicio sin esa autorización. En 2013 está pasando exactamente lo mismo, está ejerciendo sin autorización. Las violaciones a derechos humanos y garantías constitucionales que les comentaba, bueno, pues son algunas de las principales causales. Y los otros funcionarios, por ejemplo, la tesorera y el abogado general, son corresponsables en muchas de estas violaciones. La excontralora es corresponsable en las violaciones a derechos humanos, incluso en la propia recomendación de la comisión también estaba señalada como corresponsable y se le hacían observaciones que tenía que haber atendido que ni la exrectora ni la excontralora atendieron. Ahora precisamente estamos viviendo una situación, digamos que extraordinaria, desde hace bastante tiempo, pero hay amenazas, Carlos, conocidas ya que se han publicado en medios de comunicación, de sancionar a consejeros universitarios precisamente por parte del abogado general, depuesto abogado general. ¿Cómo está funcionando esto cuando un funcionario ya revocado está ahora queriendo sancionar a consejeros universitarios? Parecería un mal chiste, pues. En cierta medida lo es, pero el problema ha sido este desconocimiento pertinaz que han tenido todos estos exfuncionarios de los acuerdos, del funcionamiento del Consejo Universitario, y pues ellos siguen en esta lógica, si se puede decir así, de desconocer al Consejo, de con base en eso buscar amedrentarnos. Ha habido notas efectivamente periodísticas que anuncian que pretenden sancionarnos, en fin. Es parte de este proceder extremadamente autoritario y además ese proceder autoritario pues, se ha reflejado de manera flagrante en las violaciones a derechos humanos. Lo que nosotros tenemos entendido es que es un caso inusitado en México y probablemente en muchos lados, la cantidad de violaciones a derechos humanos y a garantías constitucionales que se han dado acá. Incluso en todo este proceso fue un proceso de violación de garantías constitucionales. Como no hubo un debido proceso en la revisión de las presuntas impugnaciones en la renovación del Consejo Universitario, pues ahí se generó gran parte de este problema, y eso es una violación a una garantía constitucional. Entonces, la administración de la exrectora Orozco ha estado marcada y quedó ya marcada para la historia como una administración autoritaria, violadora de derechos y garantías. Auxilio, ¿qué implican estas amenazas en contra de los consejeros académicos en el terreno laboral vinculada al despido
de la rescisión de contrato, amenazas que aparecen en las redes sociales, en el discurso del orozquismo. Desafortunadamente constatan lo que ha sido desde que llegó Esther Orozco a nuestra universidad, su política antilaboral, de permanente desconocimiento de los derechos de los trabajadores. Incluso en el contrato colectivo de trabajo tenemos pactada una cláusula, es la cláusula 28, que se refiere a la necesidad de que se lleve a cabo una junta aclaratoria cuando la administración pretende imponer una sanción, inclusive la propia rescisión del contrato de trabajo. Sería verdaderamente un atropello descomunal que quisieran desconocer esta cláusula, pero tampoco nos podríamos sorprender demasiado, puesto que, repito, se inscribe en la lógica de lo que ha sido la política laboral de esta administración, de permanente desconocimiento del contrato colectivo de trabajo, de permanente desconocimiento de los derechos de los trabajadores. Auxilio, ¿cuáles serían las consecuencias para estos funcionarios que están realizando estas amenazas en el terreno laboral? Además de que fueron revocados, ¿qué es lo que pasaría, pues? Bueno, quizá por lo que acaba de explicar Carlos, hay un momento en el que no está todavía en firme este acuerdo, ¿no? Esta resolución del Consejo Universitario. Sin embargo, una vez que esto quedara en firme, seguramente tendrán ellos que, si persisten, ¿no?, en desconocer ese acuerdo del Consejo Universitario, tendrían que enfrentarse a las consecuencias que derivan de ostentarse con una personalidad jurídica que ya no tienen, ¿no? Quisiera explicar un poquito rápido este asunto de la Junta Aclaratoria. La Junta Aclaratoria es un espacio que cuando se firmó nuestro contrato se pensó en la posibilidad de llegar a una conciliación y no siempre en una sanción, ¿no? Un poco en la lógica de que en cualquier espacio, pero sobre todo en una universidad, habrá que buscar este tipo de acercamientos, ¿no? El diálogo, la conciliación, la oportunidad de que el trabajador se defienda frente a una acusación. Por eso digo, sería gravísimo que se intente por parte de la administración universitaria imponer alguna sanción a cualquier trabajador, claro, pero tendría un tinte claramente político si fuera contra los consejeros que han votado la revocación de Esther Orozco y otros consejeros. Digo, clarísimo se ve una venganza política, ¿no? Un día después de que se decidió en el Consejo Universitario revocar el mandato a Esther Orozco, el 21 de febrero la totalidad de los secretarios técnicos de los consejos de plantel, que son órganos de gobierno local, y 2 de 3 coordinadores académicos, decidieron respaldar la decisión del máximo órgano de gobierno de la UASM. Me gustaría, Carlos, que pudieras comentarnos quién elige a estos coordinadores y a estos secretarios técnicos y qué significa que ellos den este apoyo a esta decisión en el marco de la posibilidad de una alternativa de modificar la ley de la UASM cuando hay un apoyo bastante grande hacia lo que sucedió el 20 de febrero en el Consejo Universitario. Claro, pues precisamente una cosa importante del diseño de la UASM es que su estructura de gobierno académica es básicamente electa. Es decir, hay un consejo universitario donde se elige, conformado básicamente por profesores y estudiantes, que son electos por sus comunidades, dentro de cada plantel y dentro de cada uno de los 3 colegios en los que está dividido, y hay después órganos de gobierno locales, que son los consejos de plantel, que son igualmente electos por las comunidades de profesores y de estudiantes, y también de trabajadores administrativos. Hay representación tanto en el consejo universitario como en los consejos de plantel. Después están los coordinadores de cada uno de los planteles, que también pasan por un procedimiento de elección. Y finalmente los coordinadores de los colegios, que son las distintas áreas de conocimiento en las que se dividen, hay 3, y ellos también son electos por sus comunidades. Entonces, toda esta estructura de gobierno y de funcionamiento académico y académico-administrativo es por procesos electorales. Y en esta estructura, como bien lo dijiste, dado los desatinos de la gestión de Esther Orozco,
La mayoría de los órganos son críticos, la mayoría de los coordinadores son críticos a la gestión y evidentemente respaldan la decisión del Consejo Universitario de revocar el cargo. La parte administrativa es una parte donde básicamente los funcionarios son designados, como decía Auxilio, varios de ellos por el Consejo Universitario y otros por el rector o rectora. Okay. Precisamente entramos hace unas semanas y unos días también, porque son dos momentos distintos, pero muy cercanos. Se eligió consejo de plantel en Casa Libertad y coordinador o coordinadora de elecciones para la coordinación de San Lorenzo Tezonco, y en ambos casos la mayoría de los consejeros en Casa Libertad, ¿no?, del consejo de plantel, fueron personas allegadas al movimiento crítico. Y en el caso de la coordinación de San Lorenzo Tezonco ocurrió lo mismo. Quiere decir, desde mi punto de vista, que hay una defensa y una unidad en el movimiento en defensa de la legalidad, que hemos llevado todo este tiempo la defensa de la universidad. Y en este mismo sentido vamos a continuar con la defensa de la autonomía. En el próximo segmento vamos a seguir con este tema, Carlos, Auxilio, y vamos a ver un video también que nos ayuda mucho a reforzar esto que estabas explicando por parte de los consejeros de plantel. Regresamos. Legalidad y gobierno en la UASM es el tema que esta noche estamos abordando con Carlos González y con Auxilio Heredia.
Comentabas, Carlos, que los órganos de gobierno local en la universidad, con este diseño colegiado, son órganos que se conforman a través del voto, al igual que las coordinaciones de los 3 colegios que conforman a la universidad. 2 de 3 coordinaciones académicas y la totalidad de las secretarías técnicas de los consejos de plantel avalan la decisión de revocar a Esther Orozco, al abogado general, a la contralora, a la tesorera y a la coordinadora de comunicación de la UACM. ¿Qué impacto tiene este apoyo mayoritario frente a la posibilidad de modificar la ley de la UACM y nombrar a un nuevo consejo universitario? Bueno, de manera más general, creo que sería correcto decir que las instancias de gobierno locales avalan las decisiones del Consejo Universitario, reconocen el sistema de gobierno que está establecido en la ley y en el Estatuto General Orgánico. Algo importante sería decir que todos estos procesos electorales, desde la renovación del Consejo Universitario a mediados del 2012, han sido plebiscitarios en alguna medida de la gestión de Esther Orozco. En el momento en que en la renovación del Consejo Universitario las 2/3 partes son para consejeros críticos a la rectora, en el momento en que las mayorías de todos los consejos de plantel son críticos a la rectora, los coordinadores electos también de 2 de 3 colegios son críticos, etcétera, pues es las nuevas elecciones, como esta de coordinador de el plantel San Lorenzo Tezonco, que nuevamente es el caso, pues son un ejemplo, insisto, plebiscitario de la opinión de la comunidad sobre la gestión de Esther Orozco. Hay entonces una gran coincidencia entre profesores, estudiantes, trabajadores, de que se necesita un cambio en la administración, se necesita una administración mucho más democrática, mucho más orientada a fortalecer a la universidad. Por ejemplo, una cosa muy interesante, Orozco ha dicho mucho que trae un proyecto académico, en fin, y que eso es lo que no nos gusta. En realidad no ha presentado ningún proyecto académico, y si uno revisa los indicadores académicos, por ejemplo, en el estudio comparativo de las universidades mexicanas que realiza la UNAM, y checamos los indicadores de 2009, antes de Orozco, y 2011, los de 2011 son más bajos. Entonces, eso de que quién sabe qué maravillas ha hecho con la universidad es muy cuestionable si uno lo revisa en indicadores independientes. Entonces, el proceso a donde desafortunadamente hemos tenido que llegar, porque evidentemente no es deseable que se den este tipo de procedimientos en una universidad, es un proceso pues, que está respaldado por la gran mayoría de la comunidad, a juzgar incluso por los resultados en estos procedimientos de elección de consejos, de coordinadores, etc. Precisamente un día después de la revocación de mandato, el 21 de febrero, algunos consejeros de plantel, de colegios, 2 de 3, como mencionas, Carlos, y consejeros universitarios dieron una conferencia de prensa para abordar el tema de la gobernabilidad en la UACM. Vamos a ver un video en el que se aborda este asunto y queda mucho más preciso. Mi madre me decía, te pones a estudiar, pero si hay problemas, te pones a luchar. ¡Autonomía, educación y libertad! ¡Autonomía, educación y libertad! Esta manifestación de que es ilegal la revocación no es certera, es falsa porque fue precisamente el Consejo Universitario legalmente instalado el 29 de noviembre quien toma esta decisión y además mediante un procedimiento que dio pauta para que los que estaban siendo acusados de una serie de irregularidades, entre ellas la rectora, tuviera una posibilidad de demostrar que efectivamente las responsabilidades que se le estaban imputando no eran ciertas. Sin embargo, ella no acudió, no demostró todas las imputaciones que se le hicieron. También se informó en los acuerdos que toma el Consejo Universitario, que es precisamente el Consejo Universitario y los demás órganos colegiados de gobierno que tiene esta universidad,
quien toma las riendas ahorita en este momento de la vida universitaria. Esta conferencia fue convocada para informar que la UACM no está en un estado de ingobernabilidad, sobre todo porque la rectora no es el órgano máximo de gobierno en esta universidad, es el Consejo Universitario. Hay que precisar que la rectora en esta universidad juega un papel diferente al de otras universidades. En esta universidad la rectora solamente tiene un cargo ejecutor de las decisiones del Consejo Universitario como máximo órgano de gobierno, tiene atribuciones que tienen de carácter administrativo, que esas atribuciones de carácter administrativo son solo para operativizar los acuerdos del Consejo Universitario. En los planteles hay órganos de gobierno local, que son los consejos de plantel, que también tienen una serie de atribuciones que les permiten en este momento dar certeza y gobernabilidad a la vida universitaria. Que rectores van y rectores vienen, pero la universidad se va a mantener porque su comunidad así lo ha decidido. Y creo que es muy importante que nos digamos a nosotros mismos y que la opinión pública sepa que para nosotros la defensa de la autonomía pasa por la defensa de nuestro proyecto y que la autonomía ante todo es autogobierno. Lo que sucedió ayer fue decidir cómo queremos que se nos gobierne con apego a la ley, con respeto a los derechos humanos, con respeto a los órganos colegiados. Esa fue nuestra inconformidad con la rectora Orozco. Eso es lo que llevó a este conflicto. Y eso es lo que estamos tratando de resolver ahora como comunidad, con esta decisión dura a la que no queríamos llegar y a la que nos vimos obligados a transitar, ¿no? Creo que eso es un aprendizaje enorme que va a fortalecer a nuestra institución si salimos bien librados de esta crisis. Creo que así será. Y bueno, esa es básicamente la intención de comunicarlo ahora desde estos órganos de gobierno que no se ven, que existen y que son los que van a mantener a flote la universidad, apoyando las decisiones del Consejo Universitario, a la cual también creo que ese es el otro factor, a la cual estamos diciendo que nosotros como órganos de gobierno locales, como órganos de gobierno académico, estamos respaldando y vamos a acatar sus decisiones. Acabamos de ver una conferencia de prensa que se realizó el 21 de febrero en el plantel Centro Histórico por parte de los órganos de gobierno local de la UACM y 2 de 3 coordinadores académicos de la universidad. Es un reportaje de Reporte Índigo. Auxilio, algunas de las causales para la revocación de Esther Orozco se vinculan a desacato a la normativa, violaciones a derechos humanos. En el contexto que se encuentra en este momento el sindicato, con la revisión salarial, contractual, ¿qué podríamos ver que está sucediendo en cuanto a violaciones al contrato? ¿Cómo se ha vivido este proceso 2013? Sí, en la universidad tenemos los trabajadores el derecho de revisar cada año nuestros salarios y cada 2 años el contrato colectivo de trabajo, de tal forma que el pasado 12 de diciembre el sindicato presentó un pliego petitorio con emplazamiento a huelga con fecha de vencimiento el próximo 1 de marzo, por 3 razones: revisar nuestros salarios, revisar el contrato y revisar y que se pudieran reparar todas las violaciones al contrato colectivo de trabajo. El día de ayer, la Junta Local nos aprobó una prórroga que solicitó el sindicato justamente para poder abrir un espacio en el que se pueda profundizar la negociación, porque hasta el día de ayer no teníamos avances significativos. Justamente una de las componentes de este emplazamiento, como bien lo acabas de señalar, es la reparación de las violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo, que han sido sistemáticas desde que llegó Esther Orozco a la universidad. De facto, desconoció al sindicato, de facto, desconoció el contrato colectivo de trabajo. Ella dijo que no había reglas en la universidad. Sí hay reglas, y una de ellas es nuestro contrato colectivo de trabajo. Es un instrumento que norma la relación laboral, mismo que ha sido permanentemente desconocido por su administración. Son muchas las violaciones. ¿Cómo cuáles? Pero podría señalar 2 que son gravísimas. Una es la retención indebida de las cuotas sindicales desde septiembre de 2010. Ella llega en mayo de 2010 a la universidad. Mayo, junio, julio, agosto, las cuotas se pagan
como se venían pagando desde siempre, ¿no? Se retienen vía nominal a los trabajadores y se depositaban en la cuenta del sindicato, sin decir agua va, sin dar ningún aviso al sindicato, sin dar ninguna explicación, sencillamente suspende el depósito de las cuotas. Continúa el descuento, pero suspende el depósito. ¿Bajo qué argumento? No hay ningún argumento, sencillamente es una violación gravísima. De hecho, es una justamente de las violaciones que denunciamos ante la Comisión de Derechos Humanos y que, como todo el mundo ya conoce, existe una recomendación, la 14/2012, que obliga a la universidad, entre otras cuestiones, a devolver al sindicato esas cuotas, porque estamos hablando de salarios devengados, salario de los trabajadores, que los trabajadores autorizaron, fuera descontado de su salario quincenal y entregado a la organización sindical. Y ella se queda con la decisión de retener las cuotas, no se entregan al sindicato. Esta es una violación muy grave, y otra que no funcionan las comisiones mixtas, que son en realidad la vía que permite materializar nuestro contrato colectivo de trabajo, la vía que permite que sea vigente el principio de bilateralidad, ¿no? Estamos en el tema legalidad y gobierno en la UACM. Y uno de los aspectos fundamentales de la legalidad y el gobierno es la vida laboral, ¿no?, de la comunidad universitaria. Ahorita están, en este momento se están llevando a cabo las negociaciones precisamente contractuales. Auxilio, Carlos, Javier, vamos a continuar con este tema del momento en que se encuentran esta revisión contractual y salarial en el próximo segmento. Regresamos en un momento con este tema y los emplazamientos, las fechas, los plazos. Era fantasía.
Entramos al último segmento en UASM La Mirada y la Palabra, Rompeviento Televisión por Internet. Estamos en el tema de legalidad y gobierno en la UASM. Auxilio, comentabas que el día de ayer se solicitó y se aprobó una prórroga para la revisión salarial, contractual, las negociaciones 2013 con la administración de la UASM. Nos gustaría saber para cuándo es esa prórroga, qué sucederá en estos días, y también hablabas de esta retención de cuotas sindicales. ¿Qué monto, de qué monto estamos hablando y dónde está ese dinero? Ok, la prórroga que solicitó el sindicato, misma que fue aprobada por la Junta, es para el día jueves 21 de marzo y las negociaciones se continuarán con la administración universitaria el próximo 8 de marzo. Esperamos, insisto, que la administración haga un esfuerzo por mejorar sus ofertas para que podamos arribar a acuerdos y evitar de esta manera que escale el conflicto. Por lo que se refiere al monto de las cuotas retenidas, precisamente hay otra violación a nuestro contrato colectivo de trabajo, ya que la administración no solo no deposita las cuotas, tampoco nos informa el monto, a pesar de que están obligados a hacerlo en el propio contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, en un cálculo grueso pensamos que puede ser alrededor de 7 millones de pesos. ¿Dónde están? Es lo que tendría que explicar la administración de Orozco. ¿Dónde está ese dinero de los trabajadores? Y quisiera agregar que no solo se retienen de manera indebida las cuotas sindicales, sino también las prestaciones colectivas. Es evidente la intención, paralizar al sindicato, estrangularnos financieramente y colocarnos en una situación de inmovilidad, que digo, por fortuna no lo ha podido hacer porque existe siempre la solidaridad de muchos sindicatos hermanos que hemos recibido. Claro, esto evidentemente hay una intención política. Desde luego. Pero hay otro asunto importante para los trabajadores, como personas que somos, cómo nos afecta directamente, cómo afecta directamente al trabajador esta retención de cuotas, esta, ¿cómo se llama? Falsa declaración de salarios al ISSSTE. O sea, hay una serie de situaciones que nada humano me es ajeno, Auxilio, y en lo humano, o sea, no separado de lo político, pero sí aterrizado en lo personal, ¿cómo impacta? Claro, por lo que señalabas respecto al ISSSTE, es precisamente una de las violaciones más graves también a nuestro contrato colectivo de trabajo. La administración reporta al ISSSTE cuotas muy por debajo del salario que nos paga. Quizá el caso más grave precisamente es el de los trabajadores académicos, porque reporta solamente sobre un 25% de nuestro salario. Eso implica que las prestaciones que tenemos actualmente se calculan sobre esa base. Entonces hay un perjuicio presente, ¿no? Pero también puede haberlo a futuro, porque sobre esa base se calcularán nuestras pensiones, las jubilaciones, y de hecho ya tenemos por lo menos un caso ahorita de un profesor que tiene que vivir con un salario, una jubilación, perdón, que es insuficiente, que por la situación que tiene particular, ¿no?, de una enfermedad, no le da para poder vivir con cierto decoro, con cierta dignidad. En el caso de las cuotas sindicales, bien dices, no solo hay una afectación a la organización sindical, sino a cada uno de los afiliados. ¿Por qué? Porque no se les puede dar un apoyo que regularmente se daba en el caso de la defunción de un familiar o incluso a los deudos de algún trabajador afiliado al sindicato. Hay una lista, ¿no?, de por lo menos, calculo yo, deben ser unos 20 trabajadores a quienes no se les ha podido dar este apoyo, que es quizá poco dinero, pero pues es una ayuda que el sindicato les brindaba a estos trabajadores. Y también, repito, han fallecido 2 profesores y a sus deudos tampoco se les ha podido brindar ese apoyo económico. Es un golpe directo a los derechos de los trabajadores, a la dignidad de los universitarios, y hay una intencionalidad evidente por desmantelar una organización gremial, que además coincide también con el propósito de pegarle
al Consejo Universitario, a los órganos de gobierno colegiados, y también lo podríamos entonces leer como un juego todavía más perverso, porque se burla del voto universitario al desconocer un consejo y además perseguirlo. Se firman acuerdos que intentan solucionar un conflicto que la propia administración provoca, acuerdos en donde Esther Orozco plasmó su firma, viola estos acuerdos, provoca que haya una revocación y después amenaza con despedir a los consejeros profesores. Y esto se junta con otro evento muy delicado, que fue el que sucedió el 21 de febrero, cuando simpatizantes de la exrectora Esther Orozco realizan una marcha en la Asamblea Legislativa a acusar a Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, de violar la autonomía universitaria. Y en ese acto, por ahí tenemos algunas imágenes, algunos estudiantes queman ejemplares del diario La Jornada. ¿Qué significa, Carlos? ¿Qué significa, Auxilio? Que universitarios quemen un periódico en las calles de esta ciudad, un periódico con el cual no tienen coincidencia con su línea editorial. Bueno, me parece reprobable esta manera de proceder, pero además me parece preocupante que está en línea con una serie de expresiones muy intolerantes que han tenido varios de estas personas. Algunos de los profesores que comandaban este grupo y algunos de los estudiantes también que comandaban este grupo han tenido actitudes muy violentas, están registradas varias de ellas, y en diversos medios se han también difundido posturas de su autoría, escritos extremadamente agresivos, intolerantes, discriminatorios, xenofóbicos, en fin. En parte, algunas de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos están sustentadas en estas expresiones. Las expresiones de apoyo, si eso se pudiera decir así, que ha recibido Esther Orozco, a menudo son expresiones discriminatorias, intolerantes, xenofóbicas, en fin, hay unos excesos inconcebibles que yo jamás me habría imaginado al interior de nuestra universidad. Sí, digo, también comparto la opinión de Carlos, es muy, muy lamentable, ¿no?, que universitarios recurran a este tipo de acciones de muchísima violencia, de mucha intolerancia, quizá ante la falta de argumentos, a mí me parece, ¿no? Y lo más lamentable es que no haya un deslinde, ¿no?, por parte de la administración de Orozco respecto a este tipo de actos, porque finalmente es gente que dice que la apoya, ¿no? Son manifestaciones a favor de ella, entonces yo creo que obligaba un deslinde muy, muy claro. Claro, y tampoco ha habido un deslinde muy claro, bueno, ni claro, ni oscuro, ni nada, de ningún tipo, de la pinta, ¿cómo le podemos llamar? La destrucción de los murales que hicieron estudiantes en el plantel San Lorenzo Tezonco y 2 murales en San Lorenzo Tezonco, si no me equivoco, y un mural directamente pintado, o sea, cubierto con pintura blanca en el plantel Cuautepec, ¿no? El que observamos en la imagen. Exactamente. Estos son en San Lorenzo Tezonco. Afortunadamente la comunidad guasemita es solidaria, es unida y tiene un espíritu de amor por la universidad. Ya restauraron, ahí están las imágenes, donde se juntan los estudiantes a restaurar los murales. Entonces, digo, nos felicitamos a la comunidad por esto. Auxilio, me gustaría, para ir cerrando este programa, que en breve, yo sé que este tema te queremos invitar para que explicaras con mayor detenimiento este asunto del contrato colectivo, más adelante cuando sigan las pláticas, cuál es la demanda de aumento salarial específica y hasta este momento qué es lo que ha ofrecido la administración. Sí, la demanda de incremento salarial es de 9%. La administración ha hecho una oferta muy por debajo,
que en promedio es de 4%, pero diferenciada, y no hay un ofrecimiento en prestaciones que por lo menos nos permitiera equiparar lo que se ha ofrecido en otras universidades. Esa es justamente una de las razones por las que se planteó lo de la prórroga. Carlos González, el próximo 4 de marzo, el Consejo Universitario, en caso de que no exista recurso de revisión, ratificaría la revocación de mandato de Esther Orozco y los demás funcionarios que fueron depuestos. Y a más tardar el 7 de marzo se designaría al rector interino. ¿Así es, Carlos? Sí, no es exactamente una ratificación, sino que si no hay recursos de revisión se da por firme la resolución que se tomó el 20 de febrero, y efectivamente el plazo para máximo el 7 de marzo sería el de la designación de un encargado interino. Gracias, Carlos. Hoy leíamos alguna declaración en prensa de que no ha sido informada la Asamblea Legislativa de la revocación de mandato. ¿Cómo debe ser este proceso para que se den por informados? Bueno, supongo que se les traspapeló. En realidad, desde el viernes hemos estado entregando la información sobre el procedimiento en las distintas instancias. El Consejo Universitario acordó que tenía que informarse a todas las instancias de gobierno locales, tanto la Asamblea Legislativa, el Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en fin, varias instancias, y ya han sido informadas prácticamente todas. Faltará por ahí el InfoDF y alguna otra, pero la Asamblea Legislativa ya fue informada hace algunos días. Muy bien. Auxilio Heredia, secretaria general del SUTU-ACM, Carlos González, secretario técnico de la Comisión de Organización del Tercer Consejo Universitario. Muchas gracias por estar esta noche en UACM, La Mirada y la Palabra, Rompeviento Televisión por Internet, hablando del tema legalidad y gobierno en la UACM. Vienen días importantes para la universidad. Se va a designar a un rector o una rectora interina, a un encargado de despacho que cumpla hasta mayo del próximo año las funciones de rector, y viene también la revisión contractual y salarial este mes de marzo para 2013. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Acompáñenos. Gracias. Gracias. Gracias.